Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la cuarta sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema Pago de intereses y tipos de pago, que será desarrollado por el distinguido doctor Piero Dayao, quien tiene una vasta experiencia en la enseñanza de Derecho Civil en diversas instituciones educativas. Ha impartido clases en universidades destacadas como UNIFE, ESAN y Universidad San Martín de Porres. Además, ha enseñado en la Academia de la Magistratura, la Escuela Militar de Chorrillos y ha participado en programas de posgrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Además, cuenta con formación académica en American University, donde se especializó en litigio y activismo y obtuvo el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial en la Universidad de San Martín de Porres. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través de la aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes sociales a través de la transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por el doctor según disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Estoy muy contento siempre de conectarme a través de la institución y la acogida que ustedes generan, ¿no? En el público, en los colegas. Ante todo, saludarlos y también saludar a todos los colegas que se encuentran presentes, ¿no? El tema vamos a desarrollar el día de hoy es el tema referido a los intereses. Sin embargo, no va a ser una sesión habitual, ¿no? Como normalmente, ya los quienes me conocen, normalmente desarrollo unos temas algo diferentes a los que se acostumbran, ¿no es cierto?, a desarrollar, ¿no? En las sesiones, ¿no? Tanto de pregrado como de posgrado. En realidad, este tema es apasionante. Es apasionante porque se vincula no solamente al derecho, se vincula a la geografía, a la religión, al comercio, al derecho, a la filosofía, a, incluso a eventos históricos como el que hace muy poco hemos vivido, a las pandemias, al derecho canónico, a la xenofobia y a una serie de factores que exceden realmente el ámbito eminentemente jurídico. El enfoque que voy a dar el día de hoy no va a ser el enfoque que eventualmente hayamos pues en un especialista en materia de contabilidad o un perito contable de la RPEJ, en donde a través de las tasas de factores acumulados, ya sean civiles o laborales, ellos llegan a un cálculo o actualización de intereses, por ejemplo, ¿no? Pese a que conozco más o menos la fórmula y en alguna época en los exámenes a mis alumnos, cuando aún no habían las páginas de internet que tenemos hoy en día, con los tomos del peruano, recuerdo, hacíamos ejercicios para hacer cálculos con tasas de factores acumulados, ¿no? Pero lo primero que podría decir, ¿no? Y señalar es que el tema referente a los intereses lo encontramos en el libro sexto del Código Civil, en el libro de obligaciones, y realmente son muy pocos artículos, ¿no? Los que desarrollan el pago de intereses. Desde 1242, ¿no? Aquí tengo un librito que siempre, cada vez que expongo, hago publicidad porque me lo hizo llegar un gran amigo que ustedes conocen, el doctor Joel Chipana, librito del Código Civil con una serie de videos, ¿no? Y a quien le agradezco el envío de este texto, porque está muy actualizado. Y podemos apreciar que el tema de pago de intereses va del artículo 1242, ¿no es cierto?, hasta el 1250. Realmente el día de hoy vamos a desarrollar solamente el tema de los intereses, ¿no? Alguien podrá decir, ¿y cómo va a hacer el profesor para desarrollar en una hora, ¿no? Tan pocos artículos, ¿no? De 1242 al 1250 en una hora. Ahora pues vamos a explicar por qué lo vamos a hacer de ese modo y por qué incluso la hora, hemos empezado 7:30, de repente vamos a llegar a las 8:30 y el tiempo tal vez va a ser insuficiente, ¿no?
En realidad yo quisiera empezar con esta exposición, ¿no? Desarrollando algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los intereses en la literatura. Si nosotros, por ejemplo, aquí tengo un librito, ¿no? Que es un librito famosísimo, pues, ¿no? El Mercader de Venecia, ¿no? Que antes de ser impreso, antes de ser libro, se llevó al teatro, ¿no? En realidad se lleva al teatro en 1595 y se publica 5 años después, es decir, fue primero una obra teatral, ¿no? Y William Shakespeare lleva esta obra teatral, ¿no? Que ha trascendido siglos y permite enfocar varios temas. Por ejemplo, el doctor Carlos Parodi Remón, un destacado procesalista, uno de los mejores que Latinoamérica ha dado, publicó hace muchos años en la revista de la Universidad de San Martín el artículo en donde analizaba el mercader de Venecia y el derecho a los contratos. Pero sin embargo, el mercader de Venecia va más allá del derecho a los contratos e inclusive tiene mucho contenido de derecho cartular y de aplicación de principios cambiarios, ¿no? Por ejemplo, cuando Shylock le exige a Antonio, ¿no? Suscribe el instrumento confedatario, especie de pagaré, pero confedatario, ¿no? No era exactamente un pagaré, y incorporamos una cláusula penal, ¿no? En la cual si tú incumples con la entrega de 3.000 ducados, yo podré escoger un cuarto de libra de la parte de tu cuerpo y yo escogeré de qué parte, ¿no? Todos sabemos pues que finalmente él escoge el corazón, ¿no? Y finalmente lo que ocurre en esa obra tan hermosa de Shakespeare, todas las obras de Shakespeare son hermosas, es que se aplica el principio de literalidad cambiaria cuando Porcia, disfrazada de abogado, señala, bueno, acá está la daga, extráele el corazón, pero no puede caer ni una sola gota de sangre porque no se ha pactado ello. Y vamos a colocar el corazón en una balanza y si pesa 1 gramo más o 1 gramo menos del cuarto de libra, el que incumple serás tú y podrás ser condenado, ¿no? Finalmente se le condena, ¿no? Por una tentativa de homicidio, ¿no? Pero realmente esta obra es muy rica, no solamente en el tema de los contratos o en el tema del derecho cambiario, el derecho cartular, sino también en el tema de los intereses, porque contrapone dos visiones, dos cosmovisiones, la cosmovisión del mundo cristiano y la cosmovisión del mundo judío, de los hebreos. Para los cristianos, el cobro de los intereses era inmoral. Era inmoral, era considerado un abuso, puesto que el dinero, en este caso el dinero signo, era considerado básicamente un medio de intercambio, un medio de pago, pero que el dinero no podía generar dinero o crear dinero. Y a su vez, este pensamiento cristiano partía del pensamiento aristotélico, de la filosofía griega, en latín, ¿no? El numus non parit numus. La moneda no puede parir moneda, ¿no? La moneda no puede engendrar moneda. La moneda no puede generar más moneda. Para Aristóteles, el cobro de los intereses era inmoral. Y el pensamiento aristotélico es trasladado finalmente al cristianismo. Y por eso en el Nuevo Testamento, en Lucas, hallamos el prestad sin esperar en recibir nada a cambio. Y tal vez el único pasaje bíblico en donde Jesús ingresa a la conducta propia del sujeto cargado de ira es precisamente cuando se halla frente a los mercaderes del templo y frente a los cambistas, trapecit, que eran los que realizaban operaciones de cambio. Por lo tanto, podemos hallar que el pensamiento aristotélico se traslada al Nuevo Testamento a partir del prestar sin esperar en recibir nada a cambio. Sin embargo, el pueblo judío no se rige por el Nuevo Testamento. Y por lo tanto usan otros pasajes bíblicos en donde sí se les permitía, aplicando una lógica inversa,
realizar operaciones de mutuo, préstamo dinerario, y cobrar intereses siempre y cuando no se trate del propio pueblo. Eso significaba que el judío podía prestar dinero a un cristiano, a un árabe, pero no a otro judío. Entonces, esto genera, ¿no?, que a través de la Edad Media el pueblo judío haya acumulado grandes cantidades de dinero y hayan sido tal vez los primeros banqueros de la historia, porque mientras los cristianos no acostumbraban cobrar intereses, porque la usura era mal vista, era vista como un acto inmoral, el pueblo judío sí. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta obra, Antonio, que solicita a Shylock, ¿no es cierto?, unas 3.000 ducados, ¿no? Y lo solicita por afecto, es decir, es interesante, ¿no? Porque Antonio no solicita este dinero para usarlo en su beneficio, sino para entregárselo a un amigo, ¿no? Un amigo que deseaba conquistar a una damisela, ¿cierto? Y por lo tanto, a Basanio, ¿no? Y por lo tanto solicita los 3.000 ducados por amistad, para ayudar a su amigo y que pueda comprar unos regalos, ¿no? Y realizar un largo viaje para conquistar a la mujer amada. Pero contraposición encontramos a Shylock, que era un prestamista, pero que tenía, digamos, una carga emocional muy fuerte, porque en algún momento Antonio lo había escupido y le había dicho literalmente, perro judío que cobras intereses. Entonces, a partir de ahí, doctores, podemos ver que este tema de los intereses, no se va a restringir a unos cuantos artículos del Código Civil, ¿no? Realmente el tema de los intereses es un tema que debe ser analizado como lo que se denomina a un abogado muy bien formado, ¿no? Como nos llaman letrados. Y por lo tanto tenemos que enfocarlo desde ópticas distintas, ópticas diferentes, ópticas variadas, ¿no? Ahora, pasando de aquí del Mercader de Venecia, vamos a hacer un pequeño viaje, ¿no? Voy a compartir unas PPTs, ¿no? Sobre todo la introductoria, ¿no? Vean, acá tenemos la primera PPT. Ustedes me van a decir, por favor, si se puede visualizar, sí, se puede ver, sin inconveniente. Sí. Sí, doctor, se ve perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Acá tengo otro librito. Es un libro que, bueno, está en italiano. Este, la borsa, la vita, ¿no? Dal usurario al banquiere, es decir, del usurario al banquero. Esta obra me la obsequia un gran maestro, porque algunos deben conocer, que es don Roberto Key Rojas, uno de los grandes maestros, ¿no? Doctor por la Universidad de Roma, ¿no? Y en esta obra se señala, ¿no?, en italiano, bueno, dice el usurario, peggiore specie del mercante, y señala, es particularmente escandaloso la avaricia, es decir, el usurero es la peor especie de los mercaderes, ¿no? Y converge en él, ¿no?, algo escandaloso, dice, ¿no? La avaricia, ¿no? Y así, durante prácticamente el desarrollo de este texto, que es maravilloso, que se encuentra en italiano, se va desarrollando la historia de la economía que va desde la idea del usurero hasta la figura del banquero. Entonces acá tenemos otra obra interesante, lógicamente de contenido económico, ¿no? La primera es una obra de teatro, ¿no?, escrita lógicamente con guión de teatro, ¿no? Ahora, tenemos esta obra tan interesante de Proudhon, que es la propiedad. ¿Ve acá? Y él señala lo siguiente, ¿no? Indica en la página 213, se roba por usura. Esta especie de ganancia tan odiosa desde la publicación del Evangelio y tan severamente castigada, constituye la transición entre los robos prohibidos y los robos autorizados. Da lugar por su naturaleza equívoca a una infinidad de contradicciones en las leyes y en la moral,
contradicciones hábilmente explotadas por los poderosos. Así el usurero que presta con hipoteca al 10, 12 y 15% incurre en un castigo severísimo cuando es descubierto. Y así sucesivamente podemos ir haciendo un pequeño viaje, ¿no? Por la literatura. En realidad, todos los libros que están atrás son libros de literatura y en gran parte de ellos podemos encontrar elementos vinculados a la usura, ¿no? Aquí tengo también la utopía, ¿no? De Tomás Moro, pues esta obra maravillosa, ¿no? En donde nos dice, hablando de esta isla ficticia, ¿no? No utilizan entre ellos ningún tipo de moneda, sino que la almacenan en previsión de lo que pudiera suceder. El oro y la plata, materiales con los que se fabrica la moneda, no poseen allí mayor valor que el que les dio la naturaleza. Y quien no observa la diferencia con el hierro, los mortales no pueden prescindir del hierro, ni del fuego, ni del agua, mientras que el oro y la plata no tienen ninguna utilidad verdaderamente indispensable, ¿no? Únicamente la locura de los hombres le da un valor porque no abunda. Podemos hallar algún concepto económico también en la utopía, pues de Tomás Moro, ¿no? Ahora, podemos también señalar que el punto de partida se halla precisamente en otra obra que tengo aquí, que es la política de Aristóteles. Realmente es a partir de Aristóteles en donde la filosofía griega condena, ¿no? Duramente el cobro de los intereses. Parte de los términos, ¿no? Del numus non parit numus, ¿no? La moneda no puede parir moneda, recogido también por el derecho romano posteriormente, ¿no? Y Aristóteles, ¿qué nos dice, no? Nos dice lo siguiente: el signo monetario ha sido creado para posibilitar los cambios. Sabemos muy bien que el dinero es un medio de cambio, ¿no? Medio de conservación de valor, medio de intercambio. Nos dice, el signo monetario ha sido creado para posibilitar los cambios. La usura, la usura lo hace productiva, lo multiplica sin que haya cambio alguno. De esto ha tomado su nombre, que en griego quiere decir parto, por cuanto así, como un ser pare otro similar, también la usura es moneda que pare moneda. Numus non parit numus. El interés es el dinero del dinero, de todas las adquisiciones, la menos natural. Muchos señalan que la riqueza y la sabiduría de Jesús, de Cristo, independientemente de nuestras creencias religiosas, seamos creyentes, agnósticos o ateos, tienen muchos componentes de filosofía aristotélica, y por lo tanto el numus non parit numus se traslada al prestar sin esperar o recibir nada a cambio en los evangelios de Lucas, donde describe la afirmación de Cristo, ¿no? De Jesús, ¿no? Pero en realidad tiene una similitud extraordinaria, ¿no? Con el pensamiento propio de Aristóteles, ¿no? Ahora, en el caso del derecho de la literatura italiana, ¿cierto? También podemos hallar, ¿no? En la Divina Comedia, ¿cierto? Que los que cobran intereses excesivos, usura, se hallan en uno de los círculos del infierno y se les lanza de manera constante llamas, de las cuales ellos se protegen con las manos y tienen sobre su pecho unas bolsas en donde eventualmente almacenaban el dinero. Claro que aquí lo que hace Dante Alighieri, gran Dante en la Divina Comedia, no es mencionar nombres, sino familias que acostumbraban a cobrar intereses, ¿no? Lo mismo en el caso de Boccaccio, en el de Camerón, también hay una referencia al cobro de los intereses. Es decir, podemos ir hallando, ¿no? A lo largo del viaje, ¿no? A través de la literatura, una serie de referencias sobre este concepto bastante negativo del cobro de intereses, en el que incluso durante muchísimos siglos no se diferenció lo que luego sí se hizo. Luego
llegamos a un momento histórico, sobre todo siglo XII, siglo XIII y siglo XIV, en donde se recoge ya el pensamiento económico de a quién se le denomina el más santo de los sabios o el más sabio de los santos, ¿no? Que es Santo Tomás de Aquino. Se dice que San Agustín también, pues, ¿no? A ambos se le considera lo más santo de los sabios y lo más sabio de los santos, ¿no? Pero la diferencia entre Santo Tomás y San Agustín es que Santo Tomás desarrolla sobre todo una teoría económica muy avanzada, ¿no? Ahora, ¿por qué la Iglesia durante mucho tiempo no recogió el pensamiento de Santo Tomás? Porque las Sagradas Escrituras señalaban prácticamente una afirmación incontrovertible, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? En prestad sin esperar en recibir nada a cambio, ¿no? Entonces era muy difícil, ¿no? Lograr una exégesis o hermenéutica del texto sagrado que pueda enfrentar los evangelios de Lucas, ¿no? Finalmente Santo Tomás lo logró, pero lo logra por un evento muy parecido al que lamentablemente hemos vivido hace muy poco tiempo. No sé si se han percatado que el mundo ha cambiado totalmente después de la pandemia. No sé si se han percatado que una cosa era la economía antes de la pandemia, la visión ideológica y política antes de la pandemia y la visión que existe hoy en día de un mundo mucho más polarizado, en donde las posiciones tal vez son extremas y nos hemos alejado algo de la cordura incluso, ¿no? En realidad las pandemias han generado siempre transformaciones en la economía. La primera gran pandemia fue la que genera la caída de Bizancio, el Imperio Justiniano. Algunos creen que se utiliza una especie de guerra bacteriológica, ¿no? Es decir, creen que Mehmet, ¿no? Lanzó a través de catapultas cuerpos infectados con peste bubónica a través de las murallas de Bizancio, aparte de que utilizó por primera vez pues, cañones con pólvora que lograron derrumbar las murallas de Bizancio, entre otras técnicas militares geniales, ¿no? Pero en realidad ya generó un primer cambio pues, impresionante en el mundo, ¿no? Es decir, la caída de Constantinopla, la caída de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, genera el inicio de una etapa única, ¿no es cierto? El oscurantismo y luego el renacimiento, ¿no? Entonces vemos que esa primera peste, la peste llamada, ¿no? La primera peste negra, la peste de Bizancio, la plaga de Justiniano, genera una gran transformación económica, pone fin a la época de la barbarie, da origen al feudalismo, surgen en ella los poderes eclesiásticos, los reinos, las ciudades-estado, los villorrios. Incluso desaparece el derecho de Bizancio hasta que aleatoriamente, gracias a quien sabe la suerte, ¿no? Se descubre el corpus juris, ¿no? Y aparece la escuela de los glosadores, y los posglosadores, y finalmente llegamos a la escuela histórica y a la patentística alemana, ¿no? Pero vean, ¿no? Todos estos temas tan interesantes, ¿no? Ahora, si revisamos el derecho romano, y yo tengo un libro maravilloso, este es uno de mis libros preferidos, ¿no? Los principios generales del derecho, es del maestro Mans Puscarno, su libro tal vez no muy conocido, pero contiene solamente máximas, reglas, aforismos, apotegmas, que están en latín. Entre ellos nos dice, por ejemplo, ¿no? Los intereses tienen la consideración de frutos y con razón no deben separarse de ellos. Usurare vincem fructum obtinent et merito non deben ad fructus separare. El interés no proviene de la naturaleza, sino que se percibe por derecho. Usura non natura pervenit, sed jure percepitur. Papiano. De ningún modo deben exigirse a los deudores intereses de los intereses, es decir, anatocismo, ¿no? Nullo modus usurae usurarum ad debitorius exigat.
Procesal. Contestar a la demanda corren los intereses. Lite, contestarte, usurare, currunt. Buena fe. En los contratos de buena fe se deben intereses desde la mora. Es sabido que solamente no se deben los mismos intereses ilícitos mezclados con el capital, porque no vician el capital. Y encontramos un remedio civil. En el Código Civil se señala, Código Civil del 84, es sabido que solamente no se deben los mismos intereses ilícitos mezclados con el capital porque no vician el capital. Remedio civil, Código Civil. ¿Qué pasa si se han pactado intereses superiores a la tasa máxima de intereses? Primer remedio civil, se tienen por no puestos. ¿Qué pasa si se han pactado intereses superiores a la tasa máxima de intereses y ya se han hecho pagos o amortizaciones, cuotas? Amortizan capital. Es decir, si hay 36 cuotas y pacté intereses que superaban tasa máxima de intereses, el exceso amortiza capital. Es decir, todo eso lo encontramos ya en el derecho romano. Por eso yo soy un crítico, Torres, de que se elimine de las diversas mallas curriculares o estructuras el curso de derecho romano y se considere que el latín es una lengua muerta o que el derecho romano ya no debe enseñarse. Nuestra carrera es muy peculiar porque mientras más estudiamos el pasado del derecho, más conocemos del presente y del futuro, ¿no? Lógicamente, actualmente hay que actualizarnos con tecnología. Aparte, vean, muchos temas referentes a los intereses, vean, por ejemplo, he mencionado a Dante Alighieri, italiano, he mencionado a Boccaccio, el de Camerón, y este libro también, el de la Borsa, también un libro italiano, y gran parte de la doctrina italiana desarrolla el tema de los intereses, Vincenzo Ropo, Donofrio, ¿no? Y podemos decir que en gran medida esto ocurre porque la geografía también influye pues, en el derecho y en el comercio, ¿no? Es decir, Italia es una península en forma de bota que se proyecta hacia el Mediterráneo en dirección al África. Y por lo tanto, los pueblos de la bota itálica siempre han sido pueblos comerciantes. Y muchos de estos pueblos comerciaban con los países africanos y también con países del Medio Oriente incluso. Y eso fue generando que el tema del derecho de las obligaciones, el desarrollo del comercio, sea muy estudiado, no solamente por los doctrinarios italianos, sino que lo podemos apreciar en su propia literatura, ¿no? Claro, bueno, en el caso de Shakespeare también ocurre algo similar, porque estamos hablando de una isla que solamente puede comerciar a través de la vía marítima, ¿no? Y por esa razón el comercio inglés siempre ha sido intenso, a tal punto que son los padres, de, por ejemplo, del Bill of Lading, del conocimiento de embarque, de los warrants, de los almacenes generales de depósito, ¿no? De los contratos navieros, de las bitácoras, ¿no? Y de eventuales actos de comercio importantes, ¿no? Italia e Inglaterra tenían peculiaridades. Por eso vean, en esta primera diapositiva, aunque no me gusta usar diapositivas, de repente ni las avanzo, ¿no? Me gusta conversar siempre con ustedes. Ponemos los intereses, ¿no? Un pequeño viaje por la filosofía, hemos hablado de Aristóteles, luego vamos a reforzar un poco la posición de Santo Tomás, la economía, ¿no? Los intereses son analizados también por la economía misma. Los intereses pueden ser utilizados por la ciencia económica con fines diversos. En el ámbito del derecho nosotros a veces los vinculamos, por ejemplo, ¿no? En obligaciones, decimos, son obligaciones accesorias, ¿no? No existen intereses, sino una obligación principal. Ahora, en el derecho, ¿no? Los intereses, bueno, son frutos, son provechos renovables y son frutos civiles, ¿no? Porque nacen de relaciones jurídicas, ¿no? Así como la renta, ¿no? En el derecho, ¿no? Bontour, ¿no? Decía, es la remuneración o contraprestación por el uso del dinero ajeno,
siendo irrelevante si lo uso o no lo uso. Entonces, para el derecho los intereses tienen un significado propio, ¿no? Pero para la economía también tienen otro significado. Por ejemplo, podría ser considerado el precio del dinero. ¿El dinero qué es? Es un bien, es el bien más divisible que existe. Y bien viene del latín, bonus, bueno. Todo aquello que es bueno para satisfacer nuestras necesidades. Todo aquello que es bueno para satisfacer nuestras necesidades es un bien, es bonus, ¿no? Los alimentos, la vivienda, de repente la vestimenta, las medicinas, los libros que nos instruyen, son bienes, ¿no? Y el dinero, lógicamente, que es un bien, pues, porque el dinero me permite adquirir otros productos y me permite satisfacer mis necesidades. Ahora, lo interesante aquí es que el dinero que conocemos, ha sufrido también modificaciones a través del tiempo. Originariamente, y esto lo sabemos pues desde la escuela, hablábamos del dinero mercancía, ¿no? Podía ser considerado cualquier objeto, cualquier cosa de valor que podía servir de medio de intercambio, ¿no? Y de eh, cálculo de valor, ¿no? Por ejemplo, en muchos pueblos las reses, las vacas, han sido considerados dinero mercancía, ¿no? Porque la vaca nos da leche, la leche nos permite preparar queso, yogur, la vaca también se sacrifica, nos da carne. En los tiempos en donde no había máquina de vapor, la vaca o el toro generaba movimiento, incluso no solamente la carne, sino también el cuero. Entonces ha sido siempre un animal tan valioso que servía como un medio de equilibrar o de establecer el valor de las cosas. Una vaca equivale a 3 caballos, a 30 cerdos, a 2 toneladas de trigo, no lo sé. Salvo en la India, porque la vaca es la reencarnación del Brahman, previo paso al nirvana, ¿no? Pero lo que podemos apreciar es que con el paso del tiempo, el dinero mercancía es reemplazado por lo que se llama dinero signo. Y el dinero signo en sus orígenes es la moneda acuñada en metal precioso, ¿no? Interesante la obra de Tomás Moro, ¿no? Y ese es el valor de la moneda, dependía de la calidad del metal, ¿no? El oro era la moneda más valiosa, lógicamente, es el metal de mayor resistencia, de mucha escasez, ¿no? Y eran acuñadas no por los bancos centrales de reserva, sino por los soberanos, ¿no? Los emperadores, los reyes, ¿no? Acuñaban sus monedas, ¿no? Luego ya aparece, ¿no es cierto?, el dinero, eh, papel, moneda, y hay intervención de bancos de reserva o la Reserva Federal, pero este papel moneda era intercambiable por oro, hasta que luego surge el dinero de curso legal y forzoso. Un gran ejemplo del dinero de curso legal y forzoso es, por ejemplo, el dólar norteamericano, a partir de 1973, cuando Richard Nixon acuerda con los países de la OPEP que solamente se puede vender petróleo en dólares y solamente se puede comprar petróleo, perdón, solamente se puede comprar petróleo en dólares, es decir, tanto vender como comprar. Y nace el petrodólar. En ese momento el dólar deja de ser moneda intercambiable por oro en la Reserva Federal y se convierte en moneda legal y de curso forzoso. Entonces vean ustedes cómo hemos ido pasando del dinero signo al dinero mercancía, luego al dinero electrónico y finalmente a los bitcoins, ¿no? Que no requieren inclusive de bancos centrales, ¿no? De reserva, ¿no? Ahora, otro tema también interesante. Eh, hace 2 días me reuní con mi maestro, don Roberto Key, que fue viceministro de Economía, el primer gobierno de Belaúnde, inclusive el gobierno de Velasco, y es uno de los hombres que más sabe de derecho monetario en el Perú. Y este es un librito, ¿no? Esta es la segunda edición de su libro de Derecho Monetario. Y hemos acordado trabajar una tercera edición, va a ser una obra de arte del maestro, pues, ¿no?
y conversaba, ¿no? Le decía, maestro, ahí tengo en mi computadora, en mis backups, ¿no? La actualización que hicimos de su libro de Derecho Monetario. ¿Y por qué no publicamos? Y le gustó la idea, entonces vamos a llevar a cabo el proyecto, ¿no? Ahora, vean, cuando hablé del pueblo judío, en donde eventualmente decíamos que los judíos sí prestaban, lo vemos en el mercado de Venecia, ¿no? En donde Shylock es un prestamista, ¿no? Y aparte se suma otro elemento histórico importante, que existían guetos y por lo tanto los judíos no pueden adquirir propiedades por gueto. Entonces, si les impedían adquirir bienes inmuebles fuera de un espacio reducido, lógicamente los obligaron a ser banqueros. Podían comerciar prestando dinero, mutuando y cobrando intereses, porque vea lo que encontramos en Ezequiel 18:13, ¿no? Dice, si prestas dinero a uno de mi pueblo, a los pobres que tú conoces, no serás como el usurero, no exigirás interés. Antiguo Testamento, ¿no? Éxodo 22:25. ¿No? Y aquel que presta con usura y toma interés morirá y su sangre caerá sobre él. Ezequiel 18:13. Pero vea lo que interpreta el pueblo judío. Interpreta Éxodo. Y vamos a interpretarlo nosotros en este momento para entender por qué Shai lo prestaba y por qué Antonio lo escupía y le decía perro judío que cobras intereses. Es decir, los cristianos siguen el pensamiento aristotélico, pero el pueblo judío sigue el Antiguo Testamento. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, es decir, si un judío le presta a otro judío, o a los pobres que tú conoces, es decir, están prohibidos de prestarle a otro judío y cobrarle intereses, o prestarle a un pobre que yo conozco y cobrarle intereses. No serás como el usurero, no exigirás intereses. Aplicando lógica inversa, el Antiguo Testamento da a entender que el judío podía prestarle a alguien que no pertenecía a su pueblo y a alguien que no era pobre. Y en la obra del Mercader de Venecia, lo que hace Shylock es prestarle dinero a Antonio. Antonio no es judío, Antonio es cristiano y Antonio no es pobre. Antonio es un poderoso mercader, ¿no es cierto? El Mercader de Venecia, que lamentablemente cae en desgracia porque ocurre una tormenta y su barco se hunde y pierde toda su riqueza, ¿no? Pero era un hombre adinerado, era el mercader de Venecia, ¿no? Entonces no era judío y no era pobre, y por lo tanto Shiloh considera que está actuando conforme a lo que el Antiguo Testamento señala en Éxodo 22:25. Un pequeño viaje por la filosofía, la economía, la religión, la literatura, la historia, la geografía, el comercio, las pandemias, los santos de la iglesia, los concilios, el derecho canónico, el análisis económico del derecho y el derecho. Vamos a hacer este pequeño viaje, ¿no? Tenemos todavía, me voy a pasar de la hora, me dijeron hasta hora y media, ¿no? Porque yo pensé que en una hora iba a acabar, pero realmente el tema es tan hermoso. Vean, vamos a viajar por todos estos aspectos, ¿no? Ahora voy a avanzar algunas diapositivas para ir ordenándonos, ¿no? Vean, acá tenemos que dentro del derecho a las obligaciones tenemos la obligación de dar bien incierto, obligación de dar suma de dinero, que es la más usual, ¿no? Obligación con prestación de hacer y obligación con prestación de no hacer. En realidad debemos llamarlas obligación con prestación, ¿no? Porque es la prestación la que refleja conducta o lo que entendemos como obligo, ¿no? Como situación jurídica pasiva de desventaja. Ahora, la obligación de dar suma de dinero es la que representa la mayor fuente de obligaciones, ¿no? Y surgen eminentemente del contrato de mutuo, pero pueden surgir de otras figuras, ¿no? Por ejemplo, una compra-venta con saldo de precio por pagar, ¿no? O un contrato de suministro en donde hay una periodicidad en el pago, ¿no? Es decir, en realidad la obligación de dar suma de dinero no solamente va a surgir del mutuo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, en realidad, la existencia del dinero signo que reemplaza al dinero mercancía, se da por el avance pues, de la economía, ¿no? Y se requiere de mecanismos ágiles para hallar medios de intercambio
medio de valor y medio de conservación de valor. Es decir, el dinero es un medio para intercambiar, el dinero es un medio para establecer el valor de las cosas y el dinero también es un medio de conservación de valor. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener, quién sabe, ¿no? El mejor congelador del mundo y tengo carne, pero de repente la carne no va a soportar más de 4 o 5 meses. Por más que tenga el mejor congelador del mundo, pues la tengo que vender y me van a pagar en metálico o en papel moneda, y por eso se dice que es un medio de conservación de valor también. Y es un medio de intercambio, ¿no? Y es un medio también, ¿no es cierto?, de mecanismo de valor, ¿no?, de establecer el valor, ¿no? Imagínense una economía moderna sin que exista dinero sin. Y por eso este desarrollo genera que pasemos de lo que conocíamos como el trueque en el incanato, que nosotros lo conocemos como el contrato de permuta, y surge un nuevo contrato que es el contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Porque ya el trueque o la permuta sería un mecanismo bastante limitado y no permitiría un intercambio ágil de los bienes y los servicios, ¿no? Ahora, en la antigüedad el dinero es cualquier cosa que una comunidad aceptaba como medio de pago, es decir, estamos hablando del dinero mercancía, pero el dinero mercancía da lugar al dinero signo. Y el dinero signo, inicialmente decíamos, es metálico, luego es papel moneda, luego es dinero electrónico y finalmente dinero virtual. Por ejemplo, en países como Noruega ya no usan papel moneda ni metálico. La corona noruega la están usando solo en dinero electrónico, ¿no? Ya la guardan en las casas así como una especie de reliquia, ¿no? De recuerdo, ¿no? Y algo similar está ocurriendo poco a poco con nosotros, ¿no? Ya casi siempre estamos usando el PLIN, ¿no? Las transferencias. Y cada vez usamos menos metálico, ¿no? Y cada vez usamos menos papel moneda, monedas, ¿no? Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor o conservación de valor. El dinero tiene una serie de funciones, pero debemos recordar, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las normas que actualmente rigen en el Perú, ya no estamos hablando pues de la libra peruana, en donde nosotros podíamos intercambiar el dinero por oro. Si yo hoy día voy al Banco Central de Reserva y le digo, oiga, tengo acá 10.000 soles, deme el equivalente de oro, me dirían, oiga, vaya al manicomio, ¿no? Eso significa que el dinero actualmente, tanto en el Perú como en el caso de Estados Unidos del año 73, es una moneda de curso legal y forzoso, es decir, circula por imperio de la ley, ¿no? Y no puedo yo intercambiarla por oro en Reserva Federal o en Banco Central, ¿no? Tenemos acá esta ley del 31 de diciembre del año 90 que crea el nuevo sol, pero sin embargo recordemos que en el año 2014, 2015, ¿no es cierto? El gobierno ya de Mala, de Antomala, se modifica, ¿no es cierto?, el signo monetario y se convierte ya en los soles. Ahora, es importante también ver todos estos temas referente a los intereses y recordar los principios o las teorías que estudiamos en el pregrado. Tanto la nominalista de 1234 como la valorista del 1235, 36, 37. El pago de una moneda contraída en moneda nacional no puede exigirse en moneda distinta, ni en calidad, ni en cantidad distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente pactado. Ahora tenemos fenómenos como la inflación, deflación, depreciación, ¿no? Ahora, gracias al 1235 se señala, ¿no? No obstante, ¿no?, lo establecido en el artículo 1234, ¿no?, las partes, ¿no?, pueden recurrir, ¿no?, a utilizar moneda extranjera, índices de reajuste automático, o el IPC, ¿no?, cláusula de mercancía, ¿no?, el valor del barril de petróleo, la onza Troy de oro, ¿no? Entonces vamos encontrando, doctores, todos estos temas, ¿no?, tanto en el nominalismo como en el valorismo, este análisis del dinero que nos va acercando cada vez más, ¿no?, al tema de los intereses, ¿no? Ahora, en el Perú tenemos a los nuevos soles por esta ley, ¿no?, de diciembre del año 90, pero debemos recordar que
con la ley 30.381 en el año 2015, pasamos de los nuevos soles a los soles, ¿no? Le quitamos el puntito, ¿no? Al slash, ¿no? Es decir, solamente aparece soles. Pero sin embargo, yo estoy en desacuerdo porque, vean, señalan que terminológicamente ya no eran nuevos soles, porque ya tenían muchos años, ¿no? Que del año 90 al 2015 habían pasado 25 años y por qué los llamábamos nuevos soles. Y que por eso tenía que cambiarse a soles. ¿Se imaginan lo que eso costó, doctores? Lo que costó en imprimir nuevos billetes, en modificar los software de las diversas computadoras de empresas públicas y privadas, ¿no? Vean, aquí tengo yo la exposición de motivos, ¿no? Eh, el análisis de la propuesta. Dice, el proyecto de ley en materia de análisis, según su exposición de motivos, plantea que se suprima la palabra nuevo del nombre de la unidad del sistema monetario de nuestro país y se faculta al Banco Central de Reserva a dictar las medidas complementarias que se requieran. En este sentido, se pretende adecuar la denominación a los tiempos actuales, es decir, ya no eran nuevos, ¿no? Se encuentra en circulación con la denominación de nuevo desde hace 21 años, con lo cual se trata de una modificación de carácter lingüístico. Me parece que eso fue un negociado. Fue un negociado, porque si no, tendríamos que cambiarle también el nombre a la nueva ley de títulos valores, ¿no? O a la nueva ley general de sociedades. Realmente estamos frente a lo que lamentablemente ya estamos viendo todos los días en el Perú, ¿no? Es muy doloroso, pero es cierto, ¿no? Es decir, aquí vemos que la exposición de motivos es sumamente eh, insustancial, ¿no? No posee lógica realmente lo que habrá costado, ¿no es cierto? Pasar de nuevo sol a los soles, ¿no? Ahora, eh, cuando ingresamos ya al tema de los intereses, aquí tenemos la posición de Aristóteles, o el numus non parit numus, la moneda no puede parir moneda, la moneda no puede engendrar moneda, la moneda es un medio de cambio, de conservación de valor, y consideraron que el hecho de que se cobren intereses era inmoral. Es decir, recordemos que la filosofía griega es punto de partida del pensamiento filosófico occidental y se consideró que el cobro de intereses era inmoral. Y no se diferenciaba entre intereses lícitos o ilícitos como hoy sí lo hacemos, ¿no es cierto? Porque hoy tenemos intereses y tenemos tasa máxima de intereses. Los intereses que se hayan den convencionales, tanto compensatorios como moratorios, que se hayan dentro de la tasa máxima de intereses, son intereses lícitos. Pero si superamos esa tasa máxima, se puede cometer el delito de usura. Ahora, en el caso del delito de usura, tenemos algo importante y se está debatiendo en el Congreso. Durante 20 años que fui docente de obligaciones, siempre defendía la posición de que se coloque topes. Es decir, vean, yo creo mucho en la autorregulación de intereses. No me considero una persona de derecha ni de izquierda. Pero siempre he considerado que en el caso de los bancos debe establecerse un tope. Y alguien dirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se regula el mercado? ¿No? ¿Por qué falla? ¿Y por qué falla? Porque en el Perú 4 bancos manejan el 80% del capital. Entonces, no estoy diciendo que el Estado se entrometa en fijar los intereses bancarios, pero si el mercado no funciona, porque solamente hay 4 entidades que manejan el 80% del mercado financiero, el artículo 9 de la ley 26.702 lógicamente no va a funcionar. Y lógicamente que no funcionó. Yo les puedo asegurar, doctores, que si hace 20 años no hubiésemos admitido ese criterio de que el mercado autorregule las tasas máximas de intereses, no habríamos tenido todos los conflictos sociales que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, el Perú creció, por ejemplo, ¿no? Durante el gobierno de Alan García, 9% al año, una monstruosidad, más que la China, excepto el año de la debacle pues, de Wall Street. Pero, ¿cuál fue el problema? Que creció para algunos, ¿no? No para todos. Y ni siquiera podemos hablar de chorreo, ni chorreo.
Y eso ocurrió porque hubo concentración de capital, porque el artículo 9 de la ley 26.702 no funcionó, porque no siempre el mercado funciona. Hablaba con un notario amigo mío, doctor Manuel Román Olivas. Me decía algo muy interesante, vean, ¿eh? Pero ¿tú crees que el mercado funciona en la hora que se le paga al docente universitario? Sobre todo si es docente de derecho. Y yo le dije, me parece que no. Y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que serían capaces de dictar hasta gratis con tal de reforzar su currículum vitae, ¿no? Eso significa que no siempre el mercado funciona, ¿no? Y hay momentos o situaciones muy especiales en donde el mercado debe intervenir. Y lo hace aquí y se hace en los Estados Unidos, se hace en Inglaterra. En el caso de la tasa máxima de intereses bancarios, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, definitivamente yo creo que deben mantenerse los topes, más allá de que se esté discutiendo en el Congreso, ¿no? El hecho de derogar la ley que se publicó en marzo del año 2021, ¿no? Ahora, vean, volviendo al tema religioso, vean qué bonito, ¿no? Historia, religión, ¿no? Volviendo al tema religioso, voy a esto para que se vea mejor aquí, ahí está. Bien. Vean, tal vez el único pasaje bíblico en donde Jesús mm, ingresa, digamos, a una escalada de ira, ¿no? Y de descontrol. Es precisamente frente a los mercaderes del templo, pero no solamente estaban los mercaderes, estaban los cambistas, trapecistas, operaciones de cambio, ¿no? Los orígenes de los eventuales títulos, valores digamos, del derecho cartular, ¿no? Y vean, el Evangelio según Lucas, ¿no? Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llega a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó la mesa. Es decir, con los cambistas fue más rudo. Es decir, a los que vendían bueyes, ovejas, los hizo correr ya. Pero a los cambistas les volteó la mesa, ¿no? Es decir, fue tal vez el único acto violento de Jesús en toda su existencia, ¿no? Le volcó la mesa y le tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Eso significa que es evidente que el pensamiento cristiano recoge en gran medida la filosofía aristotélica, no solamente en el tema de los intereses, sino que en muchos aspectos filosóficos aristotélicos se ven reflejados en parábolas y en el pensamiento de Cristo. La expulsión de los mercaderes y cambistas del templo la tenemos en la imagen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la Divina Comedia y los usureros, ¿no? En donde apreciamos que ellos se están protegiendo con las manos de llamaradas de fuego en uno de los círculos del infierno, creo que es el cuarto círculo, si no me equivoco, y tienen en su pecho las bolsas en donde acumulaban, ¿no es cierto?, la suma dineraria de los intereses que ellos cobraban, ¿no? Vean cómo pasamos de la religión, ¿no?, a la literatura y, lógicamente, la Divina Comedia, la búsqueda de Beatrice, ¿no?, permite viajar, ¿no?, a través de los diversos círculos del infierno, ¿no? Vean, Dante Alighieri, volvemos a los italianos, en el canto 11 nos dice, no hacen sus ganancias ni con el sudor ni con el ingenio, sino con el mismo dinero. En práctica, todos los banqueros, según la definición medieval de la usura, deben de hecho estar sentados y con sus manos hacen viento y buscan incesantemente apagar las llamas apenas caídas, es decir, por toda la eternidad. Imagínense qué espantoso, ¿no? Círculo en el infierno. En esta actividad Dante los compara a los perros que se rascan con las patas para calmar las picaduras, o de pulgas, o de las moscas, o los tábanos, con un repugnante sentimiento enfatizado con la similitud animalesca, ¿no? Además, Dante nota que ellos tienen una bolsa, como en el dibujo que acabo de lápiz previo, colgando al cuello con dibujos, alude muy probablemente a las bolsas que los prestadores y cambiadores utilizaban, ¿no? Es decir, al cobro de intereses, ¿no?
Es decir, en la Divina Comedia también vemos cómo la literatura transmite la inmoralidad del cobro de intereses. Ojo, no se está hablando de mucho o poco, no se está hablando de intereses lícitos o ilícitos, se está hablando simplemente del hecho de cobrar intereses, porque durante muchos siglos se consideró inmoral. No interesa si cobraba mucho o cobraba poco. Bastaba que yo cobrase intereses y estaba frente a un acto inmoral, aplicando simplemente el pensamiento cristiano en el Evangelio de Lucas. Ahora, aquí vemos el numus non parinumus, pensamiento aristotélico, pero vean qué parecido con el pensamiento cristiano. Prestad sin esperanza de recibir nada por ello. Lucas. Y vemos la imagen de Jesús en el centro, vemos la imagen de Aristóteles a la izquierda, y a la derecha vemos la imagen de Santo Tomás de Aquino, el más sabio de los santos, el más santo de los sabios. Pero a Santo Tomás no se le hizo caso durante mucho tiempo. Ahora, si esperaban que mi exposición iba a ser una exposición de tasas activas, pasivas, moneda extranjera, nacional, etcétera, tal vez va a ser distinta mi exposición a lo que esperaban, ¿no? Realmente, ¿no? Pero hay muchas cosas que sabemos, pero estos temas históricos tal vez a veces no los manejamos, ¿no? Ahora, vean, acá tenemos otro tema. Cuando le dije que el tema de los intereses se vincula también a las pandemias, ¿no? La caída de Bizancio en el año 571 al 750 es generada por el genio militar de Mehmed. En realidad, Constantinopla había intentado, el imperio otomano, mejor dicho, el imperio otomano había intentado durante mucho tiempo la caída de Constantinopla y la caída de Bizancio, pero ellos se hallaban protegidos por unas inmensas murallas. Tanto así, ¿no? Que acá tengo los libros de Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, cuando vemos esa imagen de la pólvora como magia que destruye murallas, en realidad es una especie de reflejo de lo que ocurrió con la caída de Bizancio, ¿no? La primera vez que se utilizan los grandes cañones con pólvora y destruyen las murallas de Bizancio y logran ingresar y arrasar Bizancio e inclusive desaparecer, ¿no es cierto? Desaparecer el corpus juris, ¿no es cierto? Que desaparece durante siglos, ¿no? Ahora, esta figura tan interesante de la que estamos conversando es el efecto de la primera peste negra, pero ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con los intereses? Tiene que ver porque en realidad vamos a apreciar algo muy interesante. Un poquito de agüita. Los intereses, a partir de la segunda peste, ¿no? Es decir, la segunda peste negra, es decir, la peste bubónica, que creaba bubones, unas ampollas terribles de color negro, transmitida por eh, un ácaro, la pulga de los roedores. Ocurre aproximadamente en el siglo XII, XIII, y prácticamente se calcula que muere entre el 40 y 60% de la población de Europa. Entonces, imagínense una Europa en donde muere la mitad de su población. Eso genera a su vez que ante esa situación, la Iglesia tenga que reformar su teoría económica porque el prestar sin esperar en recibir nada a cambio no genera aliciente para que alguien se desprenda de su capital y se lo entregue a otro para que lo trabaje y pague intereses, o mejor dicho, el fruto civil generado, ¿no? La remuneración por el uso del dinero ajeno. Ante ello, la Iglesia, en realidad, a través del tiempo, llevó a cabo varios concilios, un concilio muy antiguo que es el concilio de Elvira, y luego el concilio de León I, posteriormente el concilio de León II. Es en este segundo concilio, ya en el siglo XIII, siglo XIV, luego de la peste negra, en donde la Iglesia se ve forzada a recoger el pensamiento de Santo Tomás
Y el pensamiento de Santo Tomás era muy claro. Era el siguiente: existen intereses ilícitos, sí, pero también existen intereses lícitos. Lo injusto es que yo entregue mi dinero y no se me remunere. Si yo le entrego mi dinero, que es producto de mi esfuerzo, a otra persona por un tiempo, para que lo utilice o eventualmente lo invierta o haga lo que quiera con él, lo justo es que me remunere. Sin embargo, si ese cobro de interés es excesivo, ingresamos al pensamiento cristiano y al pensamiento aristotélico. Es decir, ingresamos a la inmoralidad o a la injusticia. Es decir, Santo Tomás fue el primero que logró separar, ¿no es cierto?, el cobro de intereses en dos conceptos claros: los intereses permitidos y los intereses no permitidos, los intereses lícitos, los intereses ilícitos, los intereses razonables y los intereses excesivos. Y los tenemos hasta el día de hoy en nuestro Código Civil. Tasa máxima de intereses. ¿Quién fija la tasa máxima de intereses? El Banco Central de Reserva. ¿Y qué es la tasa máxima de intereses? Si miro hacia arriba encuentro al techo, pues ese es el techo. Yo puedo pactar intereses compensatorios y moratorios libremente. Estoy dentro de la autonomía privada, estoy dentro de la autorregulación de intereses, existe libertad económica, pero no puedo abusar. Entonces el Estado me dice: mira, eres libre, tienes libertad, puedes mutuar, puedes cobrar intereses compensatorios, e inclusive puedes aplicar una sanción si no te pagan oportunamente, y aplicar también interés moratorio que correrá paralelamente al compensatorio. E incluso si no has pactado el moratorio, seguirá corriendo el compensatorio. O incluso si no has pactado ni compensatorio o moratorio, se aplicará el legal, porque el contrato del mutuo se presume oneroso. Pero lo que tú no puedes hacer es abusar. Entonces la tasa máxima de intereses es un tope, y en el fondo refleja el pensamiento de Santo Tomás, recogido por el derecho canónico en el Concilio de León II. Ahora, en el mes de marzo del año 2021, este pensamiento de Santo Tomás se trasladó a las operaciones financieras y se aprueba la Ley de Protección al Cliente de Servicios Financieros. En marzo de 2021, esta ley establece, fija, que los bancos también tienen topes en tasa activa, porque recordemos que los bancos manejan dos tasas, bueno, manejan varias, pero empecemos por dos. La tasa activa, que es la que el banco nos cobra por el dinero que nos entrega o nos mutua, tasa activa de intereses, que puede ser en moneda nacional o extranjera, y la tasa pasiva de intereses, que es la que el banco nos paga por el dinero que nosotros depositamos en sus arcas. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el TAMEX, ¿no? Es decir, unas siglas. Es el mayor, digamos, rubro de ganancia de la entidad financiera, ¿no? Ahora, lo que ha hecho el Estado en marzo de 2021 es fijar un tope. Mira, no abuses, no te excedas, ¿no? Eso significa que el delito de usura, a partir del año 2021, en marzo, dejó de ser un delito especial para convertirse en un delito común, es decir, lo puede cometer cualquiera, sea persona natural, sea banco, sea quien fuese. Quien cobra por encima de esos topes, en el caso de los bancos, los topes fijados para ellos, y en los casos de los particulares, los topes fijados en tasa máxima de intereses, incurre en el delito de usura, que sería un remedio penal, ¿no? Vean qué temas tan interesantes, ¿no? Ahora, aquí tenemos esta segunda peste negra, la que les comentaba, la peste negra generada por esta bacteria, la Yersinia pestis. Se consideraba, ¿no?, que un papa había ordenado matar a los gatos. Eso luego ya la historia ha demostrado que era más un mito, ¿no?, una creencia. Pero vean, esta imagen refleja lo que fue esa peste negra. Si uno, por ejemplo, lee a Hermann Hesse en su obra Narciso y el Mundo, ¿no? O aprecia a Ildefonso Falcones en La Catedral del Mar, ¿no? Muestra la monstruosidad de esta peste, ¿no? Esta peste arrasó el mundo. Murió entre el 40 y el 60% de la población europea,
y en Londres causó más muertes. Entonces, lógicamente, la Iglesia se ve obligada, como les dije en el Concilio de León II, a modificar totalmente su doctrina económica y recoger la doctrina del genio de Santo Tomás. Ahora, esa historia de que el Papa Gregorio IX, ¿no? Dijo que el gato tenía en su alma el demonio y había que matarlos, eso es mentira. La peste llega del Asia, entra por el sur de Italia, por Sicilia, luego por Calabria, llega a Florencia y se va trasladando por toda Europa. Y el gran problema es que tenía verá, no era un virus, era una bacteria, ¿no? Y no era tan perfecta como el COVID, ¿no? Pero sí era muy contagiosa. ¿Por qué? Porque se contagiaba por dos vías, ¿no? En primer lugar, no había ni antibióticos, ¿no? Es decir, estamos hablando de siglo XIV. Se contagiaba por la picadura de la pulga, del roedor, o también si la pulga había picado a otro ser humano y luego a otro más en el hogar y en las condiciones insalubres de esa época. Se imaginan, las ciudades pues fueron diezmadas, ¿no? ¿Qué diezmadas? La mitad de la gente murió, ¿no? Y esta segunda peste es mostrada en textos históricos, en la literatura, vean el Camerón de Boccaccio, ¿no? Dice, ¿qué más puede decirse dejando el campo y volviendo a la ciudad? Sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la de los hombres, que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos, a más de 100.000 criaturas humanas entre marzo y julio siguiente. Se tiene por cierto que dentro de los muros de Florencia, ojo, 100.000 solo en Florencia, le fue arrebatada la vida que tal vez antes del accidente mortífero no se habría estimado haber dentro tantas, ¿no? Ahora, podemos apreciar, ¿no?, que en la literatura universal, también en la obra de Hermann Hesse, creo que nadie relata mejor la peste negra que Hermann Hesse en Narciso y Gormundo. Si pueden leerlo, es una obra de arte maravillosa, ¿no? Y de Alfonso Falcones en la Catedral del Mar. Y es así como recién la Iglesia recoge el pensamiento económico de Santo Tomás. Tuvo que venir esta peste. Tenía que ponerse fin a esa idea o creencia que el cobro de intereses es inmoral. Sino aquellos que habían sobrevivido y tenían riqueza no iban a mutuar, no iban a entregar dinero a otro simplemente porque tengo un corazón grande. Había que crear un aliciente, y Santo Tomás ya anteriormente había dicho que existían intereses lícitos e intereses ilícitos, ¿no? Ahora tenemos toda una teoría económica de Santo Tomás, y en la regulación de mercado él abogó por un mercado regido por la ley y la justicia y no por la fuerza y la manipulación, y afirmó la existencia de intereses lícitos o justos e intereses ilícitos e injustos que hasta el día de hoy existen. Ahora, dentro de los pocos artículos que tenemos en nuestro código, ¿no? Pago de intereses, vean qué aburrida habría sido la clase si solamente desarrollábamos lo del código, ¿no? Tenemos sobre todo los intereses convencionales, que surgen, como su nombre indica, de la convención, del acuerdo, que se subdividen en los compensatorios y moratorios, ¿no? Los compensatorios, como su nombre indica, me compensan, me remuneran, porque yo me desprendo de mi dinero por un determinado tiempo y es lógico que se me compense o remunere, ¿no? Y los moratorios, como su nombre indica, surgen de la demora, ¿no? Por eso son intereses moratorios. Si yo solamente he pactado intereses compensatorios y el deudor incurre en mora, seguirán aplicándose los intereses moratorios, ¿no? Perdón, compensatorios, ¿no? Si yo solamente he pactado compensatorios y el deudor incurre en mora y yo no he pactado intereses moratorios, se seguirán aplicando los intereses compensatorios. Si yo he pactado intereses compensatorios y moratorios, corren de manera paralela, ¿cierto? Porque los intereses moratorios son una sanción, ¿no?, derivada del incumplimiento. Ahora, si yo no he pactado ni intereses compensatorios ni moratorios, lo que se aplican son los intereses legales,
que son fijados por el Banco Central de Reserva. Lo hallamos en el artículo 1242, 1244. Pero vemos algo interesante, ¿no? Que en el Código de 1936 se establecía que los intereses, lo señala acá el maestro Roberto Kay, ¿no? Hablaba del 5 y del 6%. En el Código de 1936 era una tasa fija, es decir, no era variable, no era fijado por el Banco Central de Reserva, sino que era una tasa fija que estaba en el código y era 5% anual. Y en el Código de 1852, en el artículo 1274, era del 6% al año. Pero ¿qué ocurrió? Que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, en 1982, estando aún vigente el Código del 36, hubo una grave crisis inflacionaria y devaluación de la moneda que habría generado que estemos modificando todos los días el Código Civil del 36. Y se modificó el Código del 36 y se señaló a partir de ese momento que el interés legal será fijado por el Banco Central de Reserva, al igual que la tasa máxima, y por lo tanto el código ya del 84 sigue el mismo criterio, ¿no? Tanto los intereses legales como la tasa máxima de intereses son fijadas por el Banco Central de Reserva cuando existe ausencia de convención, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos básicamente el interés moratorio, el interés legal, la tasa máxima de intereses, ¿no? Que son fijadas por el Banco Central de Reserva en el caso de los intereses legales, ¿no? Y los intereses compensatorios y moratorios por la convención, ¿no? Dentro de la autonomía privada. Ahora, el gran tratadista Bontour es el que señaló que los intereses eran una remuneración que el acreedor puede exigir al deudor por privarse una suma que él se la deuda, siempre que se ajuste a la cuantía de la suma deudada y a la duración de la deuda. Ahora, desde el punto de vista de los derechos reales, los intereses que son, ¿qué vendrían a ser, perdón, desde el punto de vista de las obligaciones? ¿Qué son los intereses? Pues una obligación accesoria. Desde el punto de vista de la economía, ¿no? ¿Qué son los intereses? El precio del dinero. El dinero es un bien. Los intereses también permiten a los economistas realizar operaciones de ajuste, por ejemplo, ¿no? Si hay mucha inflación, es que hay mucho circulante, ¿no? Y si hay mucho circulante y hay poca producción, de repente para disminuir la inflación, puedo hacer que los bancos paguen más intereses en tasa pasiva para que la gente, en vez de mantener su dinero en circulante, deposite dinero en cuentas y haya menos circulante. O en todo caso también, si hay poca inversión, tal vez lo que podría hacer es disminuir la tasa pasiva de intereses para que la gente retire su dinero del banco e invierta en negocios, ¿no? Es decir, los intereses también se convierten en una herramienta que los economistas utilizan, ¿no? Entonces hay una serie de definiciones: precio de dinero, un fruto, porque es provecho renovable, fruto civil, instrumento de estabilización, como les comenté, ¿no? Puede servir para que aumenten inversiones o para que baje inflación, cuando hay oferta inelástica o demanda elástica. También hemos dicho que son una obligación accesoria, no hay intereses si no hay obligación principal, ¿no? Ahora, otro punto clave es este, de la ley 26.702, ¿no? Esta casación, por ejemplo, el año 97, nos hace referencia al artículo 9 de la ley de banca, que establecía que la tasa activa bancaria se fijaba por la ley de la oferta y la demanda, y eso se mantiene vigente hasta marzo del año 2021, en donde se establece un tope a las tasas, ¿no? Activas para evitar situaciones de abuso, ¿no? Ahora, de manera muy sencilla, ¿no? La tasa activa es la que el banco nos cobra por el dinero que nos entrega en mutuo. La tasa de interés pasiva es la que el banco nos paga por el dinero que depositamos en sus arcas. Y ahora también tenemos, vean, varios temas. No quiero ingresar mucho ahí porque el tema de las tasas es propiedad de los contadores más que de los abogados, salvo que seamos abogados especialistas en finanzas, ¿no? Pero tenemos tasa adelantada, en operación de descuento a veces se utiliza, por lo general está prohibida. Por ejemplo, préstame 5.000 a 10%, ya, bueno, te entrego 4.500, ya me cobré los 500 de manera adelantada.
¿no? Es tasa adelantada, ¿no? No es usual, ¿no? Lo general es que la tasa sea vencida, ¿no? 5.000 al 10%, bueno, te pago tus 5.000 más 500, ¿no? No es que me cobran de manera adelantada, ¿no? Luego tenemos tasa nominal, tasa real. En la tasa real, por ejemplo, se corrige el efecto inflacionario, ¿no? Si me prestan una suma de dinero y me pagan, o mejor dicho, si yo deposito una suma de dinero y me pagan 5% de intereses al año, pero la inflación es de 5%, de repente, pues la tasa real es cero, ¿no? Bien, la tasa, perdón, la tasa nominal, ¿no? Pero la tasa real sí me lleva al cálculo exacto si estoy ganando o perdiendo. Ahora tenemos las tasas internacionales, ¿no? La tasa Euribor, la tasa Libor, la del mercado de Londres, ¿no? La tasa Limabor, en el caso norteamericano el prime rate, ¿no? La tasa de los bancos norteamericanos y los capitales golondrinos viajan por el mundo dependiendo las tasas más ventajosas, ¿no? La tasa de factores acumulados, ¿no? A veces nosotros como abogados nos confiamos en el perito contable del PJ, ¿no? Pero es bueno aprender la fórmula. No es sencilla realmente, no es muy complicada. No encontré la diapositiva, la estaba buscando, pero hace años que no la he estado enseñando. Y es fácil, ¿no? Tasa de factores acumulados, ¿no? Inclusive en interés legal laboral, ¿no? Interés civil, ¿no? Luego tenemos tasa fija y tasa variable. Por ejemplo, si anteriormente el Código Civil señalaba, ¿no? El Código del 36, que el interés legal era 5%, es fija. Pero si luego nos dice, será el Banco Central de Reserva el que lo fije, puede variar, pues, dependiendo. En un momento puede ser 5, 6, 4, 8, ¿no? Dependiendo. Bueno, eso es lo que diferencia, como su nombre indica, la tasa fija de la tasa variable. La tasa efectiva anual, ¿no? Una tasa que permite capitalizar, ¿no? En el caso de los bancos y cuentas corrientes bancarias, mercantiles, salvo, bueno, interpretación del marzo de 2021 con la ley de protección al consumidor financiero. Ahí vemos a veces, ¿no? Publicidad auto, Mazda, modelo CX5 a tal precio, ¿no? Y abajo aparecen letras chiquitas TEA, ¿no? Pero no está diciendo que es una tasa efectiva que capitaliza, ¿no? Y ahora tenemos la TECREA. ¿Por qué? Porque a veces nos confiábamos en la TEA, pero en la TECREA vemos inclusive todos los cargos, todas las comisiones. Entonces ya Indecop y la SBS obliga a los bancos a colocar la TECREA, no solamente la TEA, es decir, la tasa de costo real efectivo anual. Ahora tenemos la tasa activa, que ya dijimos que es la que el banco nos cobra por el dinero que nos presta, y la tasa pasiva, que es la que el banco nos paga por el dinero que ahorramos. Pero la tasa activa puede ser en moneda extranjera, que es la TAMEX, ¿no? O la tasa pasiva, pues, o la tasa activa puede ser tasa activa en moneda nacional, o también puede ser tasa de interés pasiva en moneda nacional, o la tasa de interés pasiva en moneda extranjera, la TICMEX, ¿no? Estamos terminando, doctor, no quiero aburrirlo. Y ahí tenemos otro tema bien interesante, el de los remedios, ¿no? Tenemos remedios civiles en el código. Quiero revisar los artículos, perdemos tiempo, pero hay dos remedios civiles claramente establecidos en el Código Civil, ¿no? Que si se pactan intereses superiores a la tasa máxima de intereses en un contrato, ese contrato no se invalida, simplemente que se tiene por no puesto el exceso, independientemente de que se pueda aplicar un remedio penal por usura, ¿no? Pero lo único que se hace ahí es que el exceso se tiene por no puesto. Podríamos decir, es una nulidad parcial del acto en lo que se refiere al exceso de precio, ¿no? Ahora, también tendría la posibilidad de un remedio penal. Pero también tenemos un remedio cartular, es decir, propio de los títulos valores. Está en el artículo 21 de la nueva ley de títulos valores, que señala que si en un título valor aparecen intereses que superan tasa máxima de intereses, el título valor es nulo. Pero el usurero nunca va a hacer eso, ¿no? Uno va normalmente a emitir o aceptar el título valor como que ha recibido un monto mayor, va a disfrazar, ¿no? Va a disfrazar la usura, ¿no? No va a dejar constancia de ello en el título, salvo que sea un usurero tonto o torpe, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, vean ustedes, tenemos finalmente esta ley que ahora está siendo materia de discusión en el Congreso, se quiere dejar sin efecto porque muchos dicen que esta ley al generar mayor riesgo financiero está generando a su vez que las pequeñas empresas no obtengan créditos. Yo dudo mucho de eso, confío mucho de esos pareceres de los bancos y de sus abogados. Yo creo que esta ley debe mantenerse, deben fijarse topes para evitar abusos. Es decir, el Perú
puede ser un país liberal, pero no debe ser un país o club de amigos. Está bien creer en el liberalismo, pero no en la hacienda del capital. Uno puede ser de derecha, puede ser liberal, pero no puede hacer del Perú una hacienda del capital. Así como hay tendencias de izquierdas respetables, hay tendencias de derechas también que lo son. Lo malo son los extremos. Entonces, ese liberalismo, entre comillas, aquí no existe. Durante cuántos años, cuatro bancos han hecho lo que han querido y se han quedado con la plata de los peruanos, porque no ha funcionado el mercado con la aplicación del artículo 9 de las 26.700, ¿no? Entonces, acá tenemos pues las circulares, ¿no? Que prácticamente ya reglamentaron, ¿no? La ley 31.443, que ahora en el Congreso la quieren derogar. Ojalá que no. Ustedes saben que hay muchos poderes fácticos, ¿no? Y ahora también el anatocismo, que la aplicación de interés sobre el interés también se debilitó con esa ley. Por ejemplo, en Alemania hay prohibición absoluta del anatocismo. En el Perú, relativa, se permitía en el tema de cuentas corrientes bancarias y mercantiles, siempre y cuando haya transcurrido no menos de un año, se haya celebrado por escrito. Y bueno, creo que en vez de empezamos a las 7:30, hemos hecho hora 20, yo le dije a los organizadores que iba a tardar una hora, pero realmente ha sido una hora 22, ¿no? Y aquí con esta imagen ya nos despedimos. Acá hay unos billetitos que quién sabe, entre unos años serán parte de la historia, que ya no lo veremos, como en el caso noruego, ¿no? Que ya el dinero de papel moneda y el metálico prácticamente ya no se usan, ¿no? Y más el tema de los bitcoins, que es un dinero eminentemente virtual sin intervención de banco de reserva, pero a mí me da mucho miedo usar esas cosas, ¿no? Yo prefiero lo seguro, ¿no? Entonces, doctores, realmente quise hacer una exposición diferente, ¿no? Una exposición que se aleja de la contabilidad y desarrolla el tema de los intereses, como les dije, desde la historia, la geografía, la economía, la literatura, la filosofía, la religión, el derecho canónico y tantos fenómenos, ¿no? Es decir, en realidad nuestra ciencia es una ciencia multidisciplinaria y transversal. Y nunca olvidemos que para poder entender el derecho nos tienen que llamar letrados. No basta con estudiar la simple norma jurídica, ¿no? La historia, la literatura y todos los elementos culturales. Es la única manera de poder comprender el derecho en sí, ¿no? Muy bien, creo que con eso culminaría. Por ahí se me han quedado algunos temas en el tintero, la memoria se falla, ¿no? Y les agradezco su atención. No sé si de repente hay algunas preguntitas sobre estos temas. Sí, Muchísimas gracias. sí, estimado doctor, le agradezco su ponencia, ha sido bastante enriquecedora. Estimados participantes, si tienen alguna duda o pregunta, es el momento que puedan prender su micro y hacerlas. También puede dejar sus comentarios en la bandeja de chat, lo podremos leer. Aparte, doctora, igual que en la exposición anterior, gracias a la participación de mis colegas, ¿no? Que les agradezco mucho, porque cuando ponen la publicidad y ponen me gusta, todo cuando intervengo, les agradezco. Voy a entregarles 5 libritos, igual que la vez pasada, doctora, para que los puedan sortear entre mis distinguidos colegas que se han conectado el día de hoy. Es un libro de títulos valores, que es este de aquí, de Derecho Cambiario, y voy a entregarles 5 libritos para que lo puedan sortear entre mis distinguidos colegas conectados el día de hoy. Perfecto, estimado doctor, entonces coordinaríamos para que recojamos los libros y podamos hacer la publicidad necesaria para los participantes del día de hoy. Bien, estimado doctor, creo que no hay alguna pregunta. Les ha quedado. Ah, sí, hay un Ah, doctor participante. de la Cruz, sí, Sí, puede prender su micro. sí, doctor. Buenas noches. En principio, felicitarlo por tan completo
completa exposición y tan ilustrativa. Eh, yo quería hacer una pregunta. Estamos viendo en la práctica jurisdiccional que existe una suerte de práctica que se viene viendo en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Se prestan, por decir, 50.000 soles en un contrato de mutuo y se pacta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 10 cuotas o 9 cuotas, por ejemplo, cada una de 5.000 soles y dicen que es en concepto de intereses. Y la última cuota, ¿no? Que es 50.000 soles, ¿no? Lo que vendría a ser el capital que se prestó. Esto es algo correcto. Muchas gracias y lo felicito una vez más por su exposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, en realidad, en el propio código, ¿no es cierto?, se establece el orden, ¿no?, del pago, ¿no?, cuando uno eventualmente procede a mutuar, ¿no es cierto?, a mutuar, es lógico que el pago de los intereses, ¿no es cierto?, sea el que primero tenga que efectuarse, ¿no? Y una vez que los intereses se han ido pagando, recién nosotros vamos a empezar a amortizar capital, ¿no es cierto? Aquí lo importante, ¿no?, es determinar definitivamente si esos intereses convencionales que de repente se están pactando de este modo recogen aquella figura en la cual no podemos superar la tasa máxima de intereses. Pero por lo general, lo usual es que las primeras cuotas en un crédito que se pacta por armadas, ¿no?, que las primeras cuotas, el mayor porcentaje del pago efectuado, lógicamente corresponda a los intereses y en un porcentaje mucho menor al capital. Y eso ocurre por una situación bastante concreta, ¿no? Porque si nosotros primero extinguiésemos el, el capital, ¿no es cierto?, ¿cómo podríamos luego, ¿no es cierto?, aplicar interés al interés, ¿no? Por eso el orden es ese, ¿no? Cuando se pactan operaciones de mutuo dinerario, ¿no es cierto?, se tiene que primero imputar el porcentaje de pago inicial, ¿no?, al, a los intereses, ¿no?, y finalmente, posteriormente, va a ir amortizando el capital, ¿no? A mí lo que me llama la atención es lo que usted me señala, ¿no?, que es que las 9 o 8 cuotas primeras son intereses y la última es capital, ¿no? Esa figura es la que me llama pues la atención, ¿no?, en el orden del pago, ¿no? Eh, Porque vean ustedes, ¿no? En realidad existe un orden establecido en el propio Código Civil para el pago de los intereses, ¿no? Y por lo tanto, las primeras cuotas, muchas veces, sobre todo en créditos hipotecarios, podemos apreciar que en las primeras cuotas prácticamente vemos que el capital no se amortiza, ¿no? Casi todo es intereses, ¿no? Y recién empezamos a amortizar capital cuando ya un buen periodo de tiempo ha transcurrido, porque ese es el orden de imputación en realidad legal de pago, ¿no? Lo que habría que ver fundamentalmente ahí es que definitivamente esos intereses convencionales que usted me indica, ¿no?, no superen la tasa máxima de intereses. Eso es lo principal. Sí, muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. No, por el momento creo que ha quedado bastante claro, estimado doctor, su ponencia el día de hoy. Muchas Eh, gracias. sí, le agradecemos y le extendemos totalmente por su ponencia, como le vuelvo a repetir, ha sido magnífica, enriquecedora para todos los ponentes, ha sido bonito hacer todo un recorrido, tanto filosófico y literario. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, estimado doctor, y muchísimas gracias.
Doctor, antes de despedirme, es lo que un poco le digo a mis alumnos de pregrado. A mí antes me gustaba mucho jugar fútbol, ¿no? Ahora ya no puedo jugar porque cuando corro me lesiono, ¿no? Entonces ya no veo fútbol porque como no puedo jugarlo, me aburre verlo, ¿no? Es un poco egoísta, ¿no? Pero yo le digo a los chicos, muchachos, debe llegar a un punto en el cual el derecho sea más divertido que el fútbol. Y creo que lo podemos hacer divertido, ¿no? El derecho a veces utilizando didácticas, ¿no? Pese a que pueden ser temas que aparentemente son bastante fríos, exactos, como de los intereses, lo podemos hacer entretenido y todo curso, inclusive hasta el curso de títulos valores, lo hago entretenido, divertido, y creo que es la mejor manera de aprender, ¿no? El estudio del derecho debe ser algo grato, ¿no? Por ejemplo, yo odio la palabra lecturas obligatorias. Como decía Borges, Borges decía, la felicidad no es obligatoria. No nos pueden obligar a ser felices, ¿no? Cuando yo en una universidad veo, ¿no? O me obligan a poner lecturas obligatorias, oh, para mí es terrible. Y es más, a mis alumnos yo les digo, muchachos, ni uno va a salir desaprobado. Oh, Yo y verdad, yo quiero que ustedes estudien, pero divirtiéndose, ¿no? Y no estén obsesionados con las notas, ¿no? A veces, por ejemplo, en los cursos de procesal, ellos elaboran unos cuadernillos, ¿no? Unos falsos expedientes, preparan demanda, cuestiones probatorias, excepciones, contestación de demanda, autoamisorio, y yo les digo, quiero que lo hagan mal. Mientras peor lo hagan, más nota van a tener. Lo que quiero es que lo hagan ustedes y no copien modelos. Ellos se ríen, se matan de risa, ¿no? Pero en realidad hay que hacer del derecho algo divertido, pues, ¿no? Entretenido. Y en el Perú nos hemos obsesionado con notas, eh, también con grados académicos, ¿no? Para enseñar necesito ser magíster y grandes maestros como el doctor Castelares, que ha sido gerente de Banco de Crédito, no puede enseñar en una universidad y tiene una maestría en Roma, ¿no? Y otros son doctores que han sacado en un garaje el cartón, ¿no? Entonces, realmente estamos obsesionados con cartones, con notas, y debemos basarnos en el conocimiento, pero en el conocimiento entretenido del derecho, creo yo, y podemos avanzar muchísimo más, mejorar mucho en toda nuestra formación, ¿no? Tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Y sí, muchísimas doctor, gracias, siempre, sí, siempre de contento. verdad nos está demostrando que el derecho tiene otro enfoque y puede ser más divertido y Mm, podemos captar mucho mejor la información, el conocimiento que usted nos presta. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. muy Un amables. placer Muchísimas escucharlo. gracias y hasta muy pronto. Ahí están los libritos, me avisan nomás igual que la vez pasada. Sí, Solamente que esta vez ya les voy a invitar una gaseosita cuando vengan. Muy listo, bien. doctor. Bien, Muy buenas noches. muy buenas noches. Gracias, Estimados gracias. participantes, con ello hemos culminado las dos sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias por prestar su atención y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.